Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Estábamos con la armadura de Dios y nos quedamos y vamos a empezar a ver el calzado del Evangelio de la paz. Es poderoso porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la paz, ¿verdad? Nos podemos imaginar que Dios nos está mandando, y sí nos mandó, no vayan a pensar que no, ¿verdad? Lo que Dios nos mandó a hacer, a ir y predicar el Evangelio, ¿no? Pero aquí está hablándonos individualmente a nosotros de calzarnos del Evangelio de la paz. O sea, aquí nos está hablando el Evangelio de la paz. O sea, Dios, ¿verdad? Dice la palabra, dice que la palabra evangelio deriva del latín evangelium y del griego. La palabra evangelio que viene del griego es eugelion y significa literalmente buen anuncio, buena noticia. Era utilizada como un mensajero, traía una buena noticia de otros lugares. Dice, la Biblia la utiliza haciendo resaltar este significado. Y la buena noticia no se refiere a ninguna religión, sino a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se resume en las siguientes palabras dichas por Jesucristo, escritas por el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ese es el significado del Evangelio, ¿verdad? Y dice que el mensaje del Evangelio que Jesús trajo, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, porque en ese tiempo enseñó a los apóstoles, y estamos en este tiempo, y lo mismo que a ellos les enseñó, nosotros estamos siendo enseñados. El propósito que él trajo es de venir para que dice, fue acerca del gobierno del venidero Dios, ¿verdad? En la tierra, y lo que deberíamos estar haciendo para prepararnos para ello. O sea, que él trajo este evangelio para que nosotros lo propagáramos, el gobierno de Dios, o sea, y estar preparados para eso. Dice, la comisión que Jesús le dio a sus discípulos, cuyos pies debían estar firmemente establecidos en el evangelio, fue que las buenas noticias de su futuro reino deberían ser compartidas y difundidas. Amén. Amén. Dice, en las instrucciones que Jesús dejó a los 12 discípulos, ¿verdad? Esto está en Lucas 9, 1 al 2. Y lo voy a leer rapidito yo para que dicen amén cuando lo tengan. Lucas 2. Lucas 9, 1 al 2. Amén. Amén. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Verdad? Los discípulos cumplieron sus instrucciones, ¿verdad? Dice, saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esto está en 9:6, ¿verdad? Vamos, hacemos énfasis. Esto está más abajito de lo que estábamos leyendo. No, en Lucas 9:6, ¿verdad? Can you turn on the light for me, please? Las últimas ordenanzas de Jesucristo a sus discípulos
Dice, a veces llamada la Gran Comisión, o sea, les mandó a hacer la Gran Comisión, ¿verdad? Que a veces se llama de esta manera, contiene la misma instrucción, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto está en Marcos 16, 15 al 16, cuando les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar. Estamos hablando del Evangelio, la comisión, lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Y ahorita, pues vamos a hablar específicamente de lo que es calzarnos, ¿verdad? Nuestros pies. Dice, ok, y de aquí dice, de hecho, ¿verdad? Dice, los pies de estos mismos discípulos estaban anunciándose ese mensaje de paz, se describen metafóricamente como hermosos. Fíjense cómo es que Dios describe los pies, ¿verdad? Cuando nos ponemos el calzado de Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 10:1, si lo buscan. Amén. Dice, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Perdón, Romanos. Esto está en Romanos 10:1. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Verdad? Esa es nuestra comisión. Nuestra comisión es ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios está hablando del evangelio de la paz. Porque nosotros vamos y predicamos de la paz, hablamos de la salvación, hablamos del amor de Dios, hablamos, ¿verdad?, de las buenas nuevas, de las promesas de Dios, pero ese es el evangelio, ir y hablar y predicar a toda criatura, ¿verdad? Entonces, pero en sí, lo que está hablando en Efesios 6:10, está hablando del evangelio de la paz. Eso es lo que un soldado se está poniendo, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es la paz, verdad? En nuestro mundo a veces percibimos la paz como un periodo de tiempo en el que no se liberan guerras activas. Pero la Biblia nos muestra que la paz es mucho más que la ausencia de conflictos. La paz proviene de la unidad y la cercanía que tenemos con Dios. O sea, que la paz de Dios viene de la cercanía que nosotros tengamos con Dios. La paz viene de cómo, porque estamos hablando del escudo perdón, del calzado, ¿verdad? Y como veníamos diciendo, todo es un conjunto unido que va uno tras otro, porque si nosotros tenemos la mente de Cristo, si nosotros, nuestra coraza está fuerte porque hemos sanado, ¿verdad? Si tenemos esa fe de Dios, porque la fe es de Dios, el escudo de Dios, ¿verdad? Vamos a nosotros poder tener paz en nuestro interior, no importando lo que pase, porque nuestra relación, nuestra mirada está puesto en el creador y consumador de la fe. Entonces, la paz de Dios que haya en nuestro interior va a depender de cuál sea la relación que nosotros tengamos con Dios. Amén. Amén. Entonces, dice, cuando se haya establecido el reino de Dios, existirá un mundo donde las armas de guerra serán destruidas y habrá paz real. Estas son las mejores noticias que uno puede escuchar. O sea, mientras que nosotros establezcamos el reino de Dios, ¿y qué ha pasado? Hay mucha maldad, ¿verdad?
Ujú. Estamos en este mundo donde hay maldad, donde estamos peleando contra fuerzas, ¿verdad? Oscuras, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y establecemos el reino de Dios, si vamos nosotros y enseñamos a las demás personas realmente quién es Dios, porque hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero no le conoce. Entonces, necesitamos ir y establecer el reino de Dios para que sea conocido el Dios que nosotros conocemos y para que las cosas vayan cambiando en este mundo y haya menos guerras, haya menos divisiones, haya, sin hablar, ¿verdad?, entre países o como sea que un país con otro hay guerra. Dentro de la misma familia hay guerra. Dentro de la misma familia, dentro de la misma iglesia, hay guerra. Entonces tenemos que hablar y establecer el reino de Dios. Cuando el reino de Dios se ha establecido en esta tierra, las cosas van a ser mejor, ¿verdad? Porque habrá paz. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser esos portadores, tenemos que tener ese calzado de la paz, ¿verdad? En nosotros mismos. Tenemos que nosotros dar lo que nosotros tenemos, llevar esa paz para poder nosotros ir y establecer el reino de Dios. Si dentro de nosotros hay problemas que nos están perturbando, hay situaciones que están en nuestra mente, hay cosas que nos están quitando la mirada de Dios, hay cosas que estamos, como decíamos al principio, estamos poniendo primero otras cosas que las cosas de Dios, nos preocupamos para hacer otras cosas y no nos preocupamos para poner primero a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros cargando esa paz dentro de nuestro interior? Si dentro de nuestro interior estamos con preocupaciones, estamos pensando en los problemas, estamos enfocados en el problema y no estamos enfocando. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la enseñanza. Entonces estábamos diciendo que el calzado de la paz es la paz interior que nosotros traemos. Es bien importante porque todo va en conjunto, toda la armadura va en conjunto. Si nosotros estamos con la mente de Cristo, ¿verdad? Si estamos con esa armadura fuerte, sanada nuestro corazón, liberada nuestra alma, quitada nuestras ataduras, rompiendo toda iniquidad, que estemos libres de todas esas cosas, vamos fortaleciendo nuestra coraza, ceñidos con el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios, firmes en la palabra, con el escudo de la fe, que es la fe de Dios. Entonces nuestros pies van a estar sobreprotegidos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque va a haber esa paz en nuestro interior y nosotros vamos a transmitir esa paz y vamos a poder ir y pelear contra las acechas, porque no va a haber nada que nos desenfoque, no va a haber nada, porque vamos a tener esa paz dentro de nosotros. Amén. Amén. Hermanita Mireya, ¿cómo está? Todo tarde, pero aquí estoy. Sorry por entrar tarde. Amén, amén, amén. Estamos ya, hace unos minutos empezamos el estudio, estamos en el calzado del Evangelio. Estamos en el calzado del Evangelio de la Paz, ¿verdad? Así rapidito nada más le explico para que pueda ponerse a nuestra misma página que estamos nosotros. Estaba comentándole a las hermanitas, se les estaba explicando que Evangelio, ¿verdad? En sí Evangelio, que lo que nos mandó a hacer nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? A toda criatura, es en todos los conceptos, la salvación, el amor, las buenas nuevas, y verdad, todo eso es lo que Dios mandó a hacer. Pero el calzado dice específicamente el calzado una sola cosa. Dice el Evangelio de la paz.
Entonces, esto es algo muy diferente, ¿verdad? A lo que es, ¿verdad? Lo que creemos que es que tenemos que ir, evangelizar y andar. No es que no lo tengamos que hacer. Claro, lo tenemos que hacer porque es lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. El calzado. El calzado es el evangelio de la paz. Entonces, al principio vimos la definición de evangelio, estuvimos viendo lo que nuestro Señor Jesucristo mandó hacer, ir y predicar el evangelio de la paz a toda criatura, el que creyere será salvo. El evangelio de salvación, ese es el evangelio de salvación, amén. Amén. El evangelio del amor de Dios, de las buenas nuevas, de las promesas de Dios. O sea, hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, pero en la armadura de Dios estamos viendo que está diciendo específicamente que nos calcemos con el evangelio de la paz. Amén. Con el calzado del evangelio de la paz. Amén. Así es. O sea, es el evangelio de la paz. O sea, quiere decir entonces que nosotros para calzarnos, le decía a las hermanitas, que tenemos que nosotros tener esa paz de Dios en nuestro interior. Pero si nosotros estamos con preocupaciones, con los problemas que los tenemos aquí en la cabeza, si estamos viendo el problema nada más y cada vez que tenemos un problema nos preocupamos, entonces no estamos con esa paz, ¿verdad? Pero poder llegar a tener esa paz, necesitamos hacer todo lo que hemos estado viendo, tener la mente de Cristo, amén. Amén. Tener la coraza de justicia bien fortalecida, con nuestra alma sanada, liberada, toda iniquidad, que no haya falta de perdón, que no haya raíces de amargura en nuestro corazón. Se va a fortalecer nuestra coraza, ceñidos con el cinturón de la verdad, ceñidos en la palabra, con ese escudo de la fe que es de Dios, ¿verdad? Teniendo esa fe de Dios, entonces vamos a obtener ese calzado, o sea, ¿se vean? Porque vamos a tener esa paz en nuestro interior. Entonces nuestros pies van a estar bien calzados, ¿verdad? Van a estar bien puestos en la fe, en la mente, en lo que pensamos, en lo que hacemos de la mente de Cristo, con ese casco bien puesto. Nuestros pies, nuestro calzado del evangelio de la paz es donde vamos a poder caminar sobre serpientes. Amén. 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 Entonces, Dios, estábamos viendo sobre la paz, ¿verdad? Entonces, dice que Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz, la paz de Dios. Tenemos que tener la paz de Dios. Amén. Amén. Dice, y el mismo Dios, esto está en primera de Tesalonicenses. ¿Cuál, perdón? Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice la palabra de Dios, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que no es todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dice en Romanos 16:20. Y este versículo está poderoso porque si nos vemos que el Espíritu Santo nos dé la revelación, pero es nada más leer lo que dice, vamos a entender, ¿verdad? Dice en Romanos 16:20, amén. Amén. Dice, y el Dios de paz, ¿qué dice? Léalo todas juntas. Y el Aplastará Aplastará en breve. en breve a Satanás. Ajá.
bajo vuestros pies. ¿El Dios de qué? Y De el paz. Dios de La paz de paz. aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, el Dios de paz, el Dios de paz, el Dios de paz que tiene que estar en mi ser. La paz de Dios tiene que estar dentro de mi ser, en mi cuerpo, alma y espíritu, es penetrada dentro de mí. De esa manera, nosotros vamos a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Amén. 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 Tengo varios versículos de la paz, ¿verdad? Se los voy a dar, no los voy a leer todos, porque la vez pasada leímos bastantes, pero yo quiero que ustedes los lean después, ¿verdad? El otro, no lo voy a leer, el otro es Primera de Corintios, anoten, 14:33. Ujú. El otro es Filipenses 4:9, y este sí lo voy a leer. ¿Lo buscan? Y me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Lo Amén. que aprendisteis, lo que recibiste, lo que oíste, lo que vistes en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. 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 Todo lo Amén. que estamos aprendiendo, todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos viendo, la gloria de Dios manifestada, tenemos que hacerlo. Todo lo que estamos aprendiendo, tenemos que hacerlo, tenemos que aplicarlo. Como les decía al principio, o sea, que esto no sea un show, que esto no sea, ya lo escuché, ya lo oí, pero no lo hacemos. Dice, esto hacer. Amén. 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 El otro es segunda de Tesalonicenses 3:16. Todos estos es los versículos de paz, ¿verdad? Pero vamos, te los voy a dar nada más y ustedes después los leen. Y el ¿Tesalonicenses qué? segunda de Tesalonicenses 3:16. Y la otra es Hebreos 13:20-21. ¿13? 13:21. Y este lo voy a leer para que lo busquen. Hebreos 3. (13:21). Amén. Amén, ok. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
Eso, el Dios de paz, la paz de Dios que resucitó, es lo que tiene que morar en nosotros, el Dios de paz, Amén. la paz de Dios, la paz de Dios. Y créanme que la paz de Dios podemos tenerla en medio de los conflictos, en medio de los tsunamis, en medio de cualquier terremoto, en medio de cualquier cosa que esté pasando, por muy grande que sea. Tenemos que tener, si nosotros estamos en medio de una situación muy difícil que estemos pasando en nuestra familia, nosotros o lo que sea, si en medio de todo ese torbellino, en medio de todo eso, no hay paz, entonces no tenemos el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Dios Jesucristo en nosotros. La manera que vamos a saber si nosotros estamos perturbados, si no estamos preocupados, si nosotros no estamos tranquilos, estamos ansiosos y estamos así, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y estamos en esa situación. Entonces ahí tenemos que, no, el Dios de paz está en mí, Dios está en mí, Dios va a hacerlo, Dios va a ayudarme, Dios va a sacarme, Dios va a resolver mi problema. Dios, entonces, el Dios de paz, y se los digo porque yo lo he vivido, porque cuando yo tuve el infierno más grande que pasé, que fue cuando mi esposo me dejó, y yo estaba bien mal, porque pues en ese tiempo no conocía a Dios como lo conozco ahora, ¿verdad? Yo estaba muy mal psicológicamente, yo tenía ataques de pánico, yo tenía que tomar drogas para los ataques de pánico, yo estaba en una depresión profunda, muy grande. Y cuando mi esposo se fue, yo sentí una paz interior dentro de mi ser que yo no podía entender cómo yo físicamente, emocionalmente estaba completamente mal, como para irme a un hospital. Y dentro de mí había esa paz. Amén, gloria a Dios. En medio de todo eso, yo sentía esa paz interior. Y yo, bueno, no lo entendía, pero yo sabía que era de Dios. Pero yo pude experimentar en esa situación tan grande en la que yo me encontraba, que esa paz y ese gozo, porque había esa paz y ese gozo dentro de mi ser, había un gozo que es el gozo del Señor dentro de mi ser. Y es que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento dentro de mí, resucitándome y sacándome de los sepulcros, de las cárceles de donde el enemigo me quería tener. Amén. Amén. A donde él me quería llevar, porque el enemigo nos quiere llevar a esos sepulcros, nos quiere matar, nos quiere tener en esas cárceles. Pero el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba dentro de mí, dándome esa paz que yo necesitaba. Y esa paz, el gozo que Dios me dio, es lo que me ayudó a levantarme de donde yo estaba. Amén. 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 Entonces, si nosotros no estamos con el Dios de paz dentro de nosotros, ¿cómo vamos a pelear contra Satanás? ¿Cómo? No hay manera. No hay manera porque pues, no tenemos la paz de Dios. Amén. Necesitamos tener la paz de Dios para poder pelear. Entonces, tenemos que tener ese calzado, esa paz, para nosotros pisar toda serpiente, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que pisaremos serpientes, escorpiones y nada nos pasará. Pero ¿cómo vamos a pisar las serpientes y escorpiones si no estamos calzados con el Dios de paz? No puedes. Amén. Amén. Wow, Dios. Gloria a Dios. El otro es Romanos 15:33.
Dice, estamos más acostumbrados a escuchar que Dios es amor, Yes. ¿verdad? Pero como pueden observar, la Biblia enfatiza que nuestro Dios es Dios de paz. ¿Cuál es, Tere? No, es el versículo que les dije, Romanos 15:33, pero acá ya me brinqué porque no lo vamos a leer, nada más nótenlo. Acá estoy explicándole a ustedes que estamos acostumbrados a escuchar solamente en todas partes, y gloria a Dios que escuchamos que Dios es un Dios de amor, pero ¿dónde escuchamos que Dios es el Dios de paz? Y Dios es Dios de paz, amén. Amén. ¿Dónde escuchamos que nos hablen de la paz de Dios? Amén. 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 Es un Dios de paz, caracterizado por la paz. Él mismo experimenta paz. Es la fuente de la paz. Amén. 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 Ahora dice, nuestro Mesías es identificado como príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo es identificado como príncipe de paz. Amén. Amén. Vamos a Isaías 9:6. Ese lo vamos a leer. Nueve, seis. Isaías 9:6. Sí, léalo, hermanita Mireya. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. ¿Ese que fue? Ese fue en Isaías 9:6. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Amén. Príncipe de paz. Amén. Amén. Dice el mensaje, dice, con que Dios nos alcanzó y que debemos predicar es un evangelio de paz. O sea, ¿What? como le decía, el mensaje con que Dios nos alcanzó y debemos predicar es un evangelio de paz. O sea, el evangelio en sí, la palabra evangelio es ir y dar las buenas nuevas. Vimos el significado, ¿no? Pero es ir y dar las buenas del amor de Dios, de la salvación, pero también de la paz. Amén. Amén. Hechos 10:36. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Amén. Esto está en Hechos 10:36. El otro es Efesios 2:17. Es otro versículo. Todos están poderosos, pero como son muchos, nos vamos a leerlos todos para avanzar más rápido. El otro es el que está, ¿verdad? En Efesios 6, ¿verdad? En la armadura de Dios, en Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Es lo que estamos estudiando ahorita. El otro está en Romanos 10:15. Romanos 10:15. Sí, creo que ya lo leímos, en Romanos 10:15. Leímos Romanos 15:33. Ah, No, pero leímos al principio.
Sí, al principio lo leímos. Sí, amén. Segunda de Corintios 15, 19. 15, 19. Ok. Vamos a otro punto. Dios es la fuente de nuestra paz. Vamos a segunda de Tesalonicenses, y esa sí la voy a leer, 3:16. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Tesalonicenses qué? 3:16. Ah, ok. Amén. 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 Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, en todo momento, no importando la situación, no importando el tiempo, no importando lo que estemos pasando, que nos dé paz siempre. Amén. 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 Vamos a ver Isaías 26, 3 al 4, y lo voy a leer también. Isaías. Isaías 26, 3 al 4. 26. Amén. Amén. 3 y 4. Tú guardaste en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Amén. Vamos a Filipenses 4, 6 al 7. Y también la voy a leer. Este sí lo voy a leer. O lo lee la hermanita que lo encuentre primero. ¿Cuál hermana? Perdón. Filipenses 4, 6 al 7. Está cayendo granizo afuera. Aquí está lloviendo. ¿Está lloviendo? Está lloviendo y cayendo granizo. Amén, gloria a Dios. Válgame, lo perdí un momento. ¿Cuál? Perdón, hermana. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Por nada estéis afanosos. Y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, no estemos afanosos pidiendo. Sino, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Es la manera como nosotros vamos a quitar todo pensamiento, toda cosa que el enemigo quiera ponernos, porque si estamos enfocados y afanosos en el problema, en la situación, nuestras peticiones están delante de Dios y nuestros ruegos están delante de Dios, y solamente es con acción de gracias, dice, y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. 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 La obra de Cristo garantiza nuestra paz con Dios y nuestra paz personal, ¿verdad? El otro es Romanos 5:1. Lo buscan. Amén. Léelo, Vera. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz de Dios ya está en nosotros. Es solamente nosotros poner nuestra mirada en Dios, empezar a cambiar nuestra mente a la mente de Cristo, ver como Cristo, caminar como Cristo, actuar como Cristo, tener la fe de Dios en nosotros, estar ceñidos en la palabra de Dios, estar sanados nuestros corazones, ¿verdad? Porque nosotros ya fuimos justificados pues por la fe, ya fuimos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Ya todo se nos fue dado. Es nada más creerlo, arrebatarlo y declararlo y dar gracias a Dios. Amén. Amén. Isaías 53:5. Y lo buscamos. Isaías 53:5. Mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo quiero que alguien me diga de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que está diciendo? Léame nada más esa parte. Mas él herido fue por nuestras No. rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso es lo que yo decía. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, pero están comas, y cuando hay una coma es otra cosa diferente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. 1. Hay un punto. Pero ¿cuál es? Nuestros pecados. Hay otro punto. Con punto y El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese es otro punto. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. 4 puntos. Que cada uno es diferente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos en el que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él pagó el castigo, él pagó el precio por la paz en nosotros. Amén. 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 Dice que la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Dice, éramos enemigos de Dios dirigiéndonos a una condenación eterna, pero Cristo nos rescató, nos redimió, nos trajo a una nueva relación con Dios, o sea, por medio de él. Dice que la Biblia dice que no hay paz para los impíos. Éramos enemigos de Dios, dirigiéndonos a una condenación eterna, pero por lo que él pagó, el precio que él pagó por Cristo, nos rescató, nos redimió,
nos trajo a una nueva relación con Dios. Y al tener esa relación con Dios, quiere decir que nosotros tenemos que tener esa paz que es de Dios. Amén. 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 Efesios 2:14. Y luego, ese lo dejamos para que lo lean después. Amén. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Amén. La obra de Cristo nos abrió las puertas para que aún nosotros los gentiles seamos hoy recipientes de la misericordia del Señor. Amén. Amén. Al Amén. recordar la muerte del Señor, hacemos bien a recordar que por medio de su muerte, hoy tenemos paz con Dios y hemos sido aceptados en su presencia. Aquellos que estaban lejos fueron hechos cercanos. Amén. Hoy gozamos de paz, de conciencia por su sangre derramada. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hebreos 9:13 al 14. Hebreos 9, 13 y 14. Sí. Amén. Porque y la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Por Cristo, o sea, Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él vino, padeció y sufrió por nosotros, para que nosotros fuéramos por medio de Él, llegáramos a nuestro Padre Dios. Amén. Sino si Él ya pagó el precio, si Él ya murió y resucitó, Dani, llevó a la cruz del Calvario todo nuestro dolor, todas nuestros pecados. creo que esto ya está, huele algo. Entonces, ¿cómo no va a estar la paz de don Dios en nosotros? Si Él ya pagó el precio, ¿me entiendes? O sea, si Él ya pagó el precio, ¿No te coció nada? entonces no va a haber nada. O sea, Él ya llevó todo, ¿me entiendes? Entonces es donde nosotros ¿Tiene pausa? ya recibimos nosotros la paz de Dios en nosotros. Ok. Amén. Juan Bueno, 16. déjalo entonces, nomás porque yo empecé a oler. Vamos a Juan 16:33. Juan 4:16. No, 16:33. $16.33, ¿verdad? Sí, 16:33. Muy bien. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Qué está diciendo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido, yo he vencido al mundo. Amén. En mí Amén. tendremos paz. No importa la situación, no importa lo que esté pasando, no importa lo que venga a nosotros. Nosotros tenemos al Dios de paz en nosotros y en ese momento, en esa situación, nada nos va a derrumbar
porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario y Él nos ha hecho libres. Amén. 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 Voy a darles nada más los versículos y después ustedes lo leen. Salmo 122, 6 al 8. Mateo 5, 9. Romanos 12, 18, 12, versículo 18. Romanos 14, 17 al 19. Efesios 4, 1 al 3. Segunda de Timoteo 2, 22. Gloria a Dios. Empezamos, vamos a seguir con lo que estamos estudiando. Ok, ese se lo vamos a leer. Santiago 3, 16 al 18. Amén. Léelo. Santiago 3, de 15 al 18. 16 al 18. A 16. Porque donde hay celos y contentación, Contención. hay contención, perdón. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es lo que hablábamos al principio, ¿se acuerda, hermanita Gladys Ibero? ¿Qué es lo que decíamos de la sabiduría? Que la sabiduría es ¿qué? Dios. No, la madurez. Ah, la madurez. ¿Se acuerda que al principio cuando estamos hablando que para tener la sabiduría de Dios tenemos que tener esa madurez para nosotros poder tomar las decisiones correctas? Amén. Sí, sí es cierto. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, si tenemos esa madurez, no vamos a estar con celos, con tensión, no vamos a estar con perturbación, o sea, ¿por qué? Porque vamos a estar con esa madurez para tomar buenas decisiones. Amén. Amén. Sabio calla. Amén. La sabiduría es cuando el sabio calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar. Y una persona necia habla y habla y habla y habla y habla. Amén. 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 Tenemos que tener la sabiduría, la madurez. Amén. Para poder nosotros después, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amén, porque un hombre sabio
no va a traer contención, ¿verdad? Ni pleitos, dice, porque después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. 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 De ahí, en Gálatas 5:22, que habla del espíritu, que es la paz, uno de lo que está hablando ahorita, ¿verdad? El fruto del espíritu es la paz, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el fruto del espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir yendo a esa madurez que tenemos que llegar. Amén. Amén. Dice, la vida de fe es conducente a la paz interior. Nuestras preocupaciones y temores revelan desconfianza en Dios. Mientras que nosotros estamos con preocupaciones y estamos preocupados y qué va a pasar o por qué pasó. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios por qué pasan las cosas. Entonces tenemos que aprender que si las cosas pasan, no importa lo que pase, Dios está en control. Amén. Amén. Porque nosotros a veces, pero ¿por qué pasó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y pobrecita de mí o pobrecita de esto, ¿y qué voy a hacer ahora? Entonces, si estamos con preocupaciones y temores, entonces no estamos teniendo la fe en Dios. No está nuestra confianza puesta en Dios. Entonces vamos a Isaías 26, 3-4. Creo que ya lo leímos y lo voy a leer de nuevo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. Confiar en Dios, tener la confianza, tener la fe, tener esa fe sobrenatural, esa fe de Dios en nosotros, para que entonces haya esa paz que necesitamos. Como decía al principio, si nosotros está puesta completamente la armadura de Dios bien puesta, si tenemos el casco de salvación, que es cambiar, renovar nuestra mente y tener la mente de Cristo, si nosotros estamos sanados, si nosotros no hay dentro de nosotros amargura, resentimiento, odio, falta de perdón, si no hay ataduras, si no hay maldiciones, si no hay iniquidades, si no estamos en prisiones y vamos liberando nuestra alma, vamos fortaleciendo nuestra coraza. Si el escudo, que es la fe de Dios, porque la fe es de Dios, está, la fe sobrenatural está en nosotros, estamos ceñidos con la palabra de Dios, que es el cinturón. Entonces, ya con todo eso, terminamos que nuestro calzado está bien puesto. Amén. 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 Porque eso ya no nos va a quitar nada, nos va a quitar el enfoque que debemos tener en Dios. Las preocupaciones, los problemas, no nos van a quitar del enfoque que está puesto en nuestro Padre Dios. Amén. Amén. Esta es una paz verdadera, completa. Dios hace algo aquí. Él es quien guarda en completa paz. Pero hay algo que hacemos, que hacemos, perseverar en Él con nosotros, con nuestros pensamientos. Debemos confiar en Él, ¿verdad? Tener fe, ¿verdad? A veces creemos más en nuestros problemas que en Dios, en lo que les estaba comentando ahorita. A veces estamos más enfocados en nuestros problemas que en Dios. Debemos confiar en Él perpetuamente, porque en Él está la fortaleza. Él es el que nos va a dar la fortaleza. Él es el que nos va a ayudar a salir de los problemas. Amén. Amén. Amén.
Y en Romanos 15:13, no sé si ya lo leímos, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Búsquenlo en Romanos 15:13. Amén. Léelo, Vero. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. 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 El Dios de esperanza. El Dios de fe. El Dios de paz. El Dios de amor. Amén. 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 Entonces, hemos entendido, ¿verdad? Que el calzado del Evangelio de la Paz no es que nosotros andamos predicando el Evangelio, porque es otra cosa que tenemos que hacer, pero no tiene que ver con el calzado. Amén. Amén. El calzado de la paz es que el Dios de paz esté en mí. El príncipe de paz esté en mí. Amén. Si el Dios de paz está en mí, el príncipe de paz está en mí, entonces voy a estar calzada, voy a tener el calzado que necesito para cualquier cosa del enemigo que venga en contra de mí, pisarlo. Amén. 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 Filipenses 4:6-7. Ya lo leímos. Sí, ya lo leímos, ok. Se brinca la hoja. Amén, gloria a Dios. Dice, el calzado de la paz ofrece protección. Amén. Amén. Tener una creencia y un fundamento sólido en el Evangelio de la Paz trae esperanza a la vida de un cristiano. O sea, el tener un fundamento sólido de lo que es el Evangelio de la Paz trae esperanza a la vida de un cristiano. Esta esperanza debe mantenernos firmes y guiarnos hacia nuestra meta. Amén. Amén. Déjenme ver porque está como que se quiso congelar mi computadora. Y no puedo bajar la página aquí. Ok, vamos a Colosenses 1:21-23. Uno, del 21 al 23. Sí. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Hasta el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Vamos poco a poco ahí desglosando, dice. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra ¿qué? Mente. ¿Ok? Haciendo Ahí nos malas obras. haciendo malas obras. Vamos poco a poco, porque quiero que capten, que el Espíritu Santo nos revele lo que nos está tratando de decir. Quiere decir que nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, en otro tiempo, éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Amén. Al ver nosotros, ¿verdad? A ser hijos de Dios y nos hemos reconciliado, quiere decir que esa mente que teníamos ya no tiene, o sea, es donde tenemos ahí, Dios nos está hablando, nos está diciendo ahí que éramos, entonces ahora tenemos que tener que la mente de Cristo, amén, cambiar, porque si ya nosotros fuimos renovados, tenemos que cambiar a la mente de Cristo, ¿ok? Dice, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿en dónde? En la fe. Si nosotros permanecemos, cambiamos nuestra mente, permanecemos firmes y fundados en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, estando ya ceñidos, ¿verdad? Ceñidos con la palabra, ceñidos, ¿verdad? Y firmes del evangelio, de la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado, de lo que Dios nos ha dado, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. O sea, nosotros tenemos que estar firmes en la fe, parados en la fe. Amén. Dejar ya nuestro viejo hombre, dejar ya nuestra vieja naturaleza y empezar a ser cambiados y a ser renovados. Amén. 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 Ok. Vamos a un poquito, ¿qué horas son? Vamos a ver. Porque no sé si para empezar la espada del Espíritu Santo. Ok. Ya son 2 minutos para las 8. Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí y entonces, porque también está un poquito largo, vamos la próximo lunes, vamos a estudiar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que está poderoso también, y eso ya va a ser lo último, porque aquí vamos a aprender cómo podemos usar la palabra, en qué momento debemos usar la palabra, ¿verdad? Y por qué la espada, ¿verdad? Es la única pieza. Si ustedes se fijan, voy a leérselos para darles ¿cómo se llama? Un avance. Dice, la espada del soldado romano, ¿verdad? Dice, algo que me llama la atención en cuanto a la armadura del soldado romano es que su espada es el único elemento de ataque. La coraza protege sus órganos vitales. El escudo lo cubría íntegramente de las flechas enemigas. El casco protegía particularmente su cabeza. Pero la espada tenía una doble función en la batalla. Con la espada el soldado se defendía, pero también atacaba.
La espada del soldado tenía una función defensiva y también ofensiva. Amén. Amén. Cuán poderoso es la espada. Pero nosotros tenemos que estar bien vestidos con los demás elementos para poder usar la espada. Porque si nosotros estamos en esa necedad, no estamos en esa madurez, estamos en nosotros dejando que el enemigo controle nuestras emociones, no vamos a saber usar la espada. Es como darle a un niño chiquito una llave para que maneje un carro. Amén. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos y apliquemos en nuestra vida lo que Dios nos está enseñando para estar preparados. Porque por mucho que nosotros queramos pelear con el enemigo nos va a traer así como trapo viejo, para allá y para acá. Por eso es que nuestras batallas a veces se nos hacen tan difíciles. Por eso es que hemos peleado tanto y hemos hecho tanta guerra y hemos hecho tanto. Porque a veces nos toma tanto tiempo así porque realmente no estamos con la armadura de Dios. Y lo digo por mí, Porque yo he tenido que luchar y he tenido que pelear y me he metido en guerras y me he metido en batallas y he peleado y he peleado y he peleado. Y a veces termino cansada y a veces no veo ningún, ¿cómo se dice? Resultado. Pero ¿no creen ustedes que puede ser que porque yo no traigo puesta la armadura de Dios creyendo que la traigo? Uh-huh. Así es. Pongámonos a pensar, ¿por qué tenemos que pelear tanto cuando Dios ya nos lo dio todo? Amén. Pues sí, pero a veces tenemos que luchar con el enemigo que nos quiere quitar todo precisamente. Pero si ya Dios se lo quitó a él para darnos a nosotros tenemos que estar parados en esa fe creyendo que ya es de nosotros. O sea, entonces nosotros tenemos que seguir tercos y diciendo, si yo todavía mi fe está muy pequeñita, entonces yo quiero que mi fe siga creciendo. Si yo estoy viendo que mis oraciones o mis peleas o lo que sea, lo que el enemigo me ha querido quitar, todavía no lo tengo, entonces yo quiero seguir creciendo. Amén. Amén. Tenemos, como les dije al principio, que empezamos la clase, tenemos que empezar a aceptar que yo estoy mal. Amén. Amén. Que es lo que estábamos hablando. Yo acepto que estoy mal. Yo tengo que aceptar que estoy mal. Y yo necesito cambiar. Yo necesito que Dios me cambie para poder llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea, para poder yo llegar a tener la armadura de Dios puesta. Yo quiero tener bien puesto el casco. Y yo no voy a tener bien puesto el casco hasta que yo no tenga la mente de Cristo en mí. Amén. Amén. Yo tengo que empezar y aunque pareciera imposible, eso es posible. Nosotros, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Si la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo, yo quiero tener la mente de Cristo. Y yo no voy a parar hasta que yo no tenga la mente de Cristo. Amén. Pero tenemos que aceptar que estamos mal. Que estamos mal. Que mi fe no es completamente como Dios quiere que sea. Yo no tengo la fe de Dios, para así decirlo. La fe, y no la tenemos realmente, porque si tuviéramos la fe de Dios, nosotros le diríamos a esa montaña, muévete, y esa montaña se movería. Amén. No tenemos la fe de Dios todavía. No llegamos a ese nivel, a tener la fe de Dios en decirle a esa montaña, muévete. Cuando lleguemos a ese nivel, a tener la fe de Dios, vamos a decirle a esa montaña, ese problema, esa situación, muévete.
y se va a mover. Amén. 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 Entonces tenemos que ceñirnos, tenemos que meternos en esta palabra. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación de la palabra, porque no es como leer un libro de historia. No es como aprender matemáticas. No es como aprender ciencias. No es como aprender sociales. No. Esa palabra, hay secretos ocultos que se nos tienen que ser revelados y tenemos que pedirle al Espíritu Santo cada vez que leemos la palabra: Espíritu Santo, revélame esta palabra, que esta palabra sea revelada por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén.